Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Esta palabra asir significa tomar, ¿sí? Asir significa tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí hace referencia a que él fue tomado por Cristo para cumplir un propósito. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14 dice, prosigo, ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y mire, esta carta es hermosa, muy cortita para poder leerla, son solamente 4 capítulos, pero tiene una profundidad en la palabra de la cual había sido en su momento la decisión firme del apóstol Pablo, que era seguir adelante, no detenerse, ni retroceder, ni volver atrás, al contrario, estar firme en el propósito que Dios lo había llamado. Y para aquellos que nos escuchan o nos siguen en las redes sociales, y aún para ustedes en esta noche, la palabra tiene como título el versículo 14, la primera parte, prosigo a la meta, y le agregué algo, y no miro atrás. Prosigo a la meta y no miro atrás. Eso es muy importante, iglesia. Y aún dice la palabra de Dios que la carrera no es para los rápidos o para los ligeros, sino que dice para los que la saben correr. Quiere decir que esta es toda una vida por delante, pero aquí la palabra, y aún en las cartas del apóstol Pablo, hacen foco o ponen como centro a este premio que es Cristo. Porque esa es la meta de los hijos de Dios. Cristo. Alcanzar a Cristo. El día que tengamos que partir de esta tierra, el poder alcanzar a Cristo. Porque hemos sabido pelear la buena batalla, porque hemos sabido correr la carrera, pero por sobre todas las cosas, porque no nos detuvimos, ni tampoco está en nuestro corazón el volver atrás. Y quiero hoy hacer hincapié en esto, porque en verdad la misma palabra, pero aún ya la naturaleza está hablando de que estamos viviendo tiempos finales. Cristo viene. La venida de nuestro Señor ya está a las puertas. Vemos como cada día aún hay sucesos, pero también el mismo hombre de alguna manera se está encargando de vivir más alejado de Dios. En vez de buscar a Dios, el hombre se está alejando. Y vemos cómo lamentablemente el diablo está trayendo a veces, con las cosas que suceden, con los problemas de la vida, porque creo que si no fue el domingo pasado, fue el jueves, donde les hablé que en los tiempos que vivimos, los problemas cada vez van a ser mayores, no van a ser menores. Y en nosotros está la expectativa o el sentir de decir, mis cosas, y creemos que con el Señor se van a solucionar, pero la tierra va a vivir cada vez más problemas. Y aún cosas peores, dice la palabra, van a suceder
en los días que vivimos, y en nosotros está el preparar nuestra fe para poder resistir, para poder mantenernos firmes. Y si vamos a la palabra en el contexto, el mismo apóstol Pablo acá nos deja ver en esta carta que ese premio que él le llama el supremo llamamiento es Cristo mismo, porque esa es nuestra carrera en la tierra, el alcanzar a Cristo. Y por lo tanto, también nosotros tenemos que perseverar y poder avanzar, porque hay cosas que tenemos que, con la ayuda del Señor, conquistar. Mientras Dios nos dé tiempo y aún la venida de Cristo no suceda, nosotros tenemos que continuar adelante. En algún momento, hace muchos meses, o creo que hace un par de años, prediqué sobre el pensamiento tesalónico. El pensamiento tesalónico que habla a la iglesia de Tesalónica, cuando el apóstol Pablo les habla acerca de la venida de Cristo, es como que se paralizaron. Dejaron de hacer todo porque Cristo venía. ¿Y cuántos años hace que el apóstol Pablo escribió esa carta a la iglesia de Tesalónica y todavía Cristo no ha venido? Entonces quiere decir que la vida del hombre tuvo que continuar, pero sí tenemos la certeza que Cristo viene pronto. Ahora, porque Cristo viene pronto, yo no tengo que ya dejar todo y olvidarme de mis responsabilidades, de mis obligaciones y por las cosas las cuales estoy peleando. Al contrario, más firme, porque creo que con el Señor lo voy a alcanzar. De Él viene mi fuerza y debo declarar que con Dios todo es posible. Y el propósito aún que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí en esta noche, para los que nos escuchan en las redes sociales, está firme. El propósito de Dios para nuestras vidas está firme, Entonces yo debo luchar y debo pelear por ese propósito a través de la perseverancia y a través de poder avanzar. Hay muchos hombres que la palabra de Dios nos habla que no volvieron atrás, aunque tal vez en un momento estuvo el pensamiento. Y mire, por citar a alguien como Moisés, por ejemplo, que fue usado por Dios para libertar a su pueblo, pero que durante el desierto fueron años difíciles. Fueron años donde aún el mismo pueblo se le puso en contra, donde sus hermanos murmuraron, donde tuvo quejas, donde aún el mismo pueblo le dijo: ¿para qué nos sacaste de Egipto si nos vas a hacer perecer en el desierto? Se quejaban por la comida que comían estando esclavos y sin embargo Moisés lo había libertado. Pero hubo algo en el corazón de Moisés, lo cual no cambió, que fue la perseverancia. Moisés siguió adelante, nunca. Y si usted quiere, lea la Biblia. Hay un versículo que hable que Moisés tuvo el deseo de volver atrás, ni de siquiera mirar atrás. Él tenía bien enfocado en su mente y en su corazón cuál era el propósito, hacia dónde tenía que ir. Y seguramente no estaban estas palabras del apóstol Pablo, pero tal vez le habían sido reveladas en el corazón de Moisés, de proseguir a la meta, de seguir avanzando, seguir adelante. Y la Biblia habla de muchas personas que a pesar de los momentos difíciles que les tocaba pasar, ellos seguían buscando a Dios. Ahora, hoy vivimos en una situación a nivel mundial difícil. Mi pregunta es: ¿el hombre busca a Dios? ¿Usted ve hoy la gente correr a Cristo? A ver, seamos sinceros. ¿Sucede eso? No. Pero sin embargo, hoy hay un partido de fútbol en Argentina donde la gente se desesperaba por estar. Y aún el precio de las entradas no tenían problema, porque lo único que querían es estar presentes, y está bien que lo hagan.
pero también en mi corazón debe nacer el deseo por Dios. Debe nacer el deseo de alcanzar el propósito que Dios tiene. Aquí dice, prosigo a la meta. La meta en el apóstol Pablo estaba bien firme. Era alcanzar a Cristo, pero también era hacer el propósito por el cual Dios lo había escogido. Dios lo llamó con un propósito. Y están registradas en las 12 cartas que el apóstol Pablo escribió. Están registradas en la manera que el apóstol Pablo manifestó a Cristo mientras estuvo en esta tierra. Y seguramente tuvo momentos muy difíciles, porque la Biblia habla de lo que el apóstol sufrió. Aún estar en cárceles, ser azotado, pasar hambre, enfermedad, muchas situaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo nunca miró atrás. Al contrario, tenía bien firme hacia dónde tenía que ir, y por eso encontró su fortaleza. La fortaleza fue el poder proseguir a la meta. A pesar de las cosas que le hubiese tocado pasar, o aún a nosotros, a pesar de las cosas que nos toquen pasar, yo tengo que proseguir a la meta. No me puedo permitir retroceder, iglesia. Y mire, y quiero que veamos a través de la palabra, hay un matrimonio muy especial. Vaya, si puede, al libro de Génesis, capítulo 19. Yo debo entender que a pesar de los obstáculos, hay una meta que está trazada por Dios en mi vida y debo llegar a esa meta. No me puedo quedar a mitad de camino y tampoco puedo volverme. Debo llegar, debo alcanzar esa meta. Y debo también entender que la adversidad o las cosas que me tocan pasar son parte del camino. ¿Cuántos años caminó Moisés con el pueblo en el desierto? 40 años. ¿Era todo color de rosa? No. ¿Cuántas situaciones el pueblo pasó? Sin embargo, en Moisés estaba el seguir adelante, el no mirar atrás. A pesar de las cosas que le tocaban pasar, él nunca tuvo la actitud de volver atrás. Al contrario, estaba firme en su corazón, proseguir, alcanzar la meta, el propósito que Dios tenía. Y vemos un hombre que, a pesar de las cosas que le tocó pasar con su propio pueblo, nunca bajó los brazos. Al contrario, siempre siguió adelante. Pero aquí en Génesis, capítulo 19, nos encontramos con un matrimonio. Un matrimonio como es el de Lot y su esposa. Lea después, si puede, todo el capítulo 19, la verdad que es una historia maravillosa. Vamos a extraer algunos puntos nada más, para que podamos, a través de la palabra, 3 consecuencias de mirar atrás, lo cual no me lo puedo permitir. Yo sé que los problemas están, yo sé que las situaciones están, pero el apóstol Pablo dice en 2 versículos, prosigo. ¿Y qué significa la palabra prosigo? ¿Qué significa? Prosigo. Continúo. Dice continuar o seguir una actividad o lo que ya se había comenzado e interrumpido brevemente. Quiere decir que aún si yo en un momento comencé algo y lo suspendí por un tiempo, debo continuarlo. No puedo dejar las cosas a medias. No puedo dejar lo que un día comencé atrás. Con la ayuda del Señor, debo continuarlo. Debo retomar y seguir en la actividad, en el proyecto, en el sueño, en lo que está en mi corazón. Seguir adelante, porque con el Señor se puede. Porque hay un tema aquí. Cuando las personas miran atrás,
hay consecuencias. Y aquí vamos a ver en la palabra este matrimonio de Lot y su esposa, que Dios le habla muchas veces de lo que iba a suceder, aún hacia dónde ellos tenían que ir. Pero sin embargo, tal vez se dejaron llevar por las emociones, por los sentimientos, por el engaño, que es allí donde Satanás trabaja en nuestras vidas. Porque hoy, si el hombre, si cada uno de los que estamos aquí no reconocemos que solo en Cristo está la salida, dígame usted dónde está la salida y vamos todos para allí. La salida es Cristo. No hay otra salida en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la lectura o cuál es el mensaje de los problemas en las personas? ¿Qué están haciendo los problemas en la gente? Bajar los brazos, retroceder, buscar la salida en otras cosas, mirar atrás. Psicológicamente está agotando los problemas. Estamos viviendo en una situación donde verdaderamente nos tenemos que llenar de Cristo y armarnos de una fe para proseguir a la meta. Porque ese es mi camino, proseguir a la meta. No es ni siquiera detenerme, es proseguir. Yo debo avanzar con el Señor. Y mire, lo primero que les quiero dejar, o la primera consecuencia de mirar atrás, está en el versículo 17. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. ¿Escapa a dónde? Le dijeron los ángeles a Lot: al monte, no sea que perezcas. Aquí hay todo un contexto, y aún leyendo la palabra hoy decía: Señor, este Lot hasta entregó a sus hijas. Léanlo en la palabra. Entregó a sus hijas. ¿Cómo puede estar la mente de una persona? Y sin embargo, a pesar de ello, a través de estos dos varones o a través de estos dos ángeles, el Señor le dice: vete hacia allí, porque iba a venir el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios iba a tener misericordia para Lot y para su familia. Pero Lot tenía que obedecer. Dice bien clarito: no mires tras ti. Lo primero, cuando miramos hacia atrás llegamos a perder nuestro rumbo, iglesia. Perdemos nuestro rumbo porque Dios le mandó a Lot a que escapase y no mirara hacia atrás. Y después en su casa, porque vamos a extraer solamente versículos, en su casa lea que aún Lot, escuchando lo que estos varones o estos ángeles le decían hacia dónde tenía que ir, se dio el lujo de elegir un lugar. Cuando tenía que ir al monte, Dios no le dijo: elige otro lugar, ni mires atrás. Sin embargo, Lot dice en el 19: aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis agradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Dónde tenía que ir Lot? Al monte. Y aquí estaba buscando una alternativa. A ver, si Dios te dice: prosigue a la meta, ¿es porque tenés que seguir adelante, sí o no? ¿O hay que elegir otro lugar? No. Y ahí estuvo Lot. Dice la palabra que eligió una ciudad llamada Zoar, una pequeña ciudad. Allí él se iba a sentir protegido. Y Dios le había dicho: no mires tras ti, ni tampoco vayas a otro lugar que no sea al monte. Y miren lo que logra el enemigo cuando nosotros a veces sin querer miramos hacia atrás. Se desenfocó, perdió el rumbo.
Les pregunto, ¿sabía que tenía que ir al monte? ¿Lo sabía? Por supuesto que sí. ¿Dónde terminó yendo? A Zoar, a otra ciudad. A ver, ¿tan mal estaba este Lot? Y saben, iglesia, aquí hay un principio espiritual. Porque este Lot perdió el rumbo a causa de ver el problema, a causa de ver la situación que iba a vivir Sodoma y Gomorra, porque Dios a través de estos varones iba a hacer juicio, iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero fíjense hasta dónde pudo llevarlo el problema a Lot, que se desenfocó. A ver, sabía que tenía que ir al monte, sabía que no tenía que mirar tras de él. Sin embargo, va a otra ciudad, busca otro lugar, porque los ojos de Lot estuvieron en el problema. ¿Dónde estaba el problema? En Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo, escapa. Y ese escapar es, deja atrás esa ciudad. Déjalas, porque yo las voy a destruir. Sin embargo, Lot miró el problema que iba a suceder en Sodoma y Gomorra. Y cuando miró el problema y vuelve a mirar hacia adelante, ya no era la meta, ya no era el lugar donde Dios le había dicho que fuera. Miró otro lugar. Por eso se desenfocó. Muchas veces llegamos a desviar nuestra mirada y miramos hacia atrás. Y eso nos lleva como consecuencia a perder el rumbo. Y yo puse una pregunta acá. ¿Qué es lo que nos hace perder nuestro rumbo, iglesia? Traigámoslo a los días que hoy estamos viviendo. ¿Qué me puede hacer perder el rumbo si yo tengo bien en claro hacia dónde tengo que ir? Si yo tengo bien en claro cuál es el propósito, cuál es el premio de esta carrera en la tierra. Y yo sé que es difícil, pero tiene un premio. Y ese premio se llama Cristo. Entonces mi carrera y mi meta es Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces yo pierdo el rumbo. Los problemas, la falta de fe. Y mire, si usted puede leer en el versículo 30, vamos a descubrir algo, que el diablo opera a través de esto para hacernos perder el rumbo. Dice en el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Después le terminó haciendo caso, pero tarde. Y sus 2 hijas con él, punto y coma, porque tuvo miedo. Preste atención hoy a los días que estamos viviendo. ¿Las personas no tienen miedo de lo que va a pasar? ¿De cómo van a ser? Nuevamente se está manifestando este espíritu en la sociedad de tener miedo. Ahora nosotros también sabemos que los problemas imparten ese miedo, pero también porque las personas no tienen a Cristo. Pero yo como hijo de Dios, ¿de qué voy a temer? Si yo sé lo que va a pasar en esta tierra. Y si el Señor me dice, tengo que proseguir adelante, tengo que proseguir adelante y no mirar atrás. Lo que quedó atrás, atrás quedó. ¿Dónde está mi meta? Adelante. ¿Cómo se llama mi meta? Cristo. La salvación, porque cuando Dios le dijo a Lot, vete al monte, es porque quería salvar, dice la palabra, a sus 2 hijas, a su esposa y aún a él. Parece que los yernos decidieron quedarse. Ese es otro punto para otro mensaje. Pero el Señor tenía la salvación para ellos. Y estos en vez de ir al monte se fueron a Zoar. Y después se dio cuenta. Dijo, porque tuve miedo. Un espíritu que está operando, el cual provoca una terrible incertidumbre, iglesia, en nuestro presente y nuestro futuro. Hoy la sociedad está sumergida en una incertidumbre que no sabe ni siquiera cómo van a ser mañana. Pero eso es para el hombre sin Cristo. El hombre con Dios
tenemos que tener bien en claro hacia dónde vamos. Yo no puedo perder mi rumbo. Hoy tengo la convicción de seguir a Cristo y mañana, bueno, me vuelvo al mundo porque las cosas no me salieron. O porque tal vez el milagro no sucede. O porque lo que yo quiero, Dios no lo hace. No, debo proseguir a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, al premio que es Cristo. No me puedo desenfocar. Las cosas de la vida no me pueden hacer perder el rumbo, iglesia. Y hoy vemos como lamentablemente miles y miles de cristianos están abortando el propósito. Están bajando los brazos. Están descuidando su salvación. Han dejado de congregarse o están dejando de congregarse. Cuando más tendríamos que buscar a Dios. Y parece que volvemos a los mensajes de pandemia. ¿Se acuerdan? Los mensajes de pandemia. Pero pandemia ya pasó. Y las cosas no cambian en la vida del hombre. Porque hoy es cuando más tendríamos que estar buscando a Dios. Hoy es cuando más tendríamos que estar clamando en la presencia de Dios. Sin embargo, vemos cómo cuesta congregarse. ¿Y qué es lo que cuesta congregarse? Diga, los problemas. Los problemas que lo tuvo Lot, porque él sabía lo que iba a suceder a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, ¿qué hizo? Es como que miró. Y no solamente miró, sino que también buscó otro lugar como para poder salvarse. Se desenfocó, perdió el rumbo. Lot no tuvo seguridad ni siquiera en la ciudad que él le había pedido a Dios. Mira hasta dónde te puede llevar cuando yo miro atrás o cuando yo pongo mi mirada en los problemas y no permito ver lo que está por delante. Porque cuando los varones le dicen, vete al monte, y él le dice, pero tal vez Zoar es mejor. Dios como que aprobó, bueno, ¿querés irte a Zoar? Andate a Zoar. Pero aún ni siquiera en Zoar tuvo seguridad. Porque dice en el versículo 30 que en la misma ciudad que él eligió, tuvo miedo. Fíjese hasta dónde nos puede llevar a veces el mirar atrás y el desenfocarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Lo segundo, dice Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él. ¿Y cómo termina la historia? Se volvió estatua de sal. La esposa de Lot, ¿sabía que no tenía que mirar atrás? Sí sabía. Si los varones habían ido a su casa y le habían dicho a Lot, toma tu familia y váyanse al monte. Sin embargo, allí estuvo la mujer. ¿Y por qué? Lo segundo es, cuando miramos hacia atrás, tendemos a dudar de Dios. Cuando miramos hacia atrás, iglesia, hay algo que opera a nivel espiritual que me hace dudar del poder de Dios. Y esta mujer, al mirar atrás, le produjo todavía más duda. Y empezó a confundirse si era correcto el lugar que Dios le había dicho que fueran. Dudó. Dios le dijo, vayan ¿a dónde? Al monte. Y no miren atrás. Entonces cuando ella mira atrás, también está diciendo, y yo no estoy segura, o no estoy seguro de lo que Dios tiene para mi vida. Porque ¿sabes qué? Doy lugar a algo que opera, que es de mi pasado. Y ese pasado donde muchas veces me ha ido mal, donde muchas veces he fracasado, donde muchas veces he tenido que pasar por momentos difíciles, me hace traer confusión y duda de lo que Dios tiene para mi vida. Porque es el diablo quien tiene legalidad en el pasado del hombre.
Y vuelve con ese pasado. Y vuelve con esos pensamientos de las cosas que nos sucedieron hace 20, 30 años atrás. Pero hoy Dios te está diciendo, camina hacia adelante, porque allí está tu bendición. Pero sin embargo, cuando miro atrás, aún estoy dudando de lo que Dios tiene para mi vida. Y es exactamente lo que hizo la mujer de Lot cuando miró atrás. Dudó de lo que Dios le había dicho. Dudó del lugar donde tenían que ir. La duda provoca dejar de creer en sus promesas y en su palabra, iglesia. No solamente el miedo, este miedo que vimos allí en el versículo 30, que se le hizo a Lot sentirse inseguro aún en el lugar donde había elegido, sino también la duda. Un espíritu que opera haciéndonos dudar de la palabra de Dios, haciéndonos dudar de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, cuando dice la palabra que son sí y amén. Las promesas de Dios se cumplen. ¿Y por qué dudo? ¿Por qué no puedo estar firme, prosiguiendo a la meta y no mirar atrás cuando yo le he creído a una palabra de Dios en mi corazón? Porque hay algo que está operando en el mundo espiritual, que no solamente se llama miedo, sino que también se llama duda. Hay un espíritu de duda. Y aún hoy, este escenario que vemos, la situación que está viviendo el mundo entero, aún es más favorable para que el diablo venga con duda a la mente del Hijo de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para seguir adelante? ¿Cómo voy a hacer para conquistar mis sueños, mi proyecto? ¿Cómo voy a hacer para alcanzar el propósito que Dios tiene si las cosas están cada vez peor? Quédate tranquilo que las cosas están cada vez peor, pero Dios cada vez más fuerte y es más grande. Y Dios ha prometido una palabra y Dios la va a cumplir. Lo que yo no tengo que hacer es dudar. Debo creerle a Dios. Uy, pero mira la economía. Uy, pero mira la situación. Deja tranquila esas cosas. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque allí está tu premio. Cristo. ¿Es esa tu meta, iglesia? No puedo permitirme dudar que lo que Dios ha prometido en mi vida, no sé si tal vez se cumpla. No. Ese es un espíritu que debo renunciar y debo quitar de mi vida, porque en este tiempo donde aún el mundo se puede estar cayendo a pedazos, la bendición que Dios ha prometido para sus hijos se va a cumplir. Se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir. Lo tercero, vaya a Génesis 19:33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Escuche. Entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Presta atención a esto, a nivel espiritual. Lo tercero, cuando miramos hacia atrás, tendemos a retroceder en nuestra vida. Porque hay un espíritu tan fuerte que opera, que ya no solamente es el miedo, ya no solamente es la duda, sino es la confusión. La confusión. Mire este Lot. A ver, sí, dígame, y lo pusieron ebrio. A ver, pero a ver, hay cosas, iglesia, que el hombre es. Usted me diga involuntariamente, se lo acepto. Está todo bien. Pero lea la palabra. Ya Lot había abierto una puerta. Ya había abierto una puerta para que el diablo con mentira lo haga abortar el propósito de Dios. No prosiguió a la meta y por lo tanto miró atrás, lo cual trajo consecuencias a todas sus generaciones. Todas sus generaciones fueron marcadas por una maldición en su vida. Por eso, iglesia, hoy debo orar
y pedirle al Señor que me ayude a proseguir a la meta y no volver atrás. Tener bien en claro qué es lo que Dios tiene para mi vida. Tener bien en claro cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y sabemos que, valga la redundancia, tenemos sueños y proyectos, pero la meta en el Hijo de Dios es Cristo. Esta carrera en la tierra es para alcanzar a Cristo. Ahí va a ser mi premio. Y obvio que luchamos por cosas, pero si luchemos de la manera correcta. Y no como a veces el diablo logra traer pensamientos equivocados a nuestra mente. Amén.